Muchas gracias a todos. Quiero rendirles, ¿verdad?, una expresión de admiración por su concurrencia y aunque no es usual, yo quisiera agradecerles muy sensiblemente a los amigos que nos han apoyado con este proceso. Yo creo que las personas que aquí estamos convocadas, los Beverly Beham, los panelistas, Ricardo, nuestro grupo la AmCham, están más que complacidos de tener una convocatoria como esta. Y lo inusual es que yo quiero que los panelistas, Ricardo y yo, les demos un aplauso muy especial a los miembros de nuestra Cámara que nos apoyaron tan sensiblemente para que tener una concurrencia como esta. Realmente esto no es usual, estamos muy a gusto, muy contentos. Yo quiero, ¿verdad?, darle a mis colegas, a quienes nos han apoyado, a las firmas que nos han prestado su concurso, como Deloitte, Isagen, Argos, la Cámara de Comercio de Medellín, Isagen, Colcafé, Suramericana, Inversiones Mundial, Ricardo Mejía, a los panelistas Beverly Beham, a Ricardo Obregón, a Jorge Humberto Botero, al amigo Ricardo, perdona, tengo como un lapsus ahora, que están con nosotros, a Luis Fernando Rico, a Gabriel Harry, darles de verdad las gracias por estar con nosotros. Nosotros lo que queremos a nivel de la AmCham es dar valores agregados, que estos asuntos que no se conocen a fondo sobre el gobierno corporativo sea un día a día de todos nosotros y pongamos de verdad todo el alma para que así sea. Entonces yo quiero a quienes nos apoyaron, nos dieron el concurso, a nuestro equipo de trabajo que son Andrés Botero, María José Ramírez, Ana Isabel, Sergio Vélez, nuestras dos colaboradoras, Miriam, Dora, a darles a ellos de verdad unas gracias porque la concurrencia de hoy es inusitada. Ayer tuvimos nuestro foro en Bogotá y después de muchos trabajos tuvimos 85 personas, hoy tenemos más de 200, entonces gracias por estar con nosotros y a mis colegas un aplauso. Para nuestra Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham, que es American Chamber, es un honor tenerlos a ustedes acá y queremos de verdad que disfruten de este tiempo, que encuentren una conexión importante con el tema del gobierno corporativo y saquen unas enseñanzas vitales. Ayer hice un juramento ante la gente de Bogotá, ante Beverly y ante Ricardo, que nuestra propia junta directiva de AmCham tiene que seguir rigurosamente las directrices que ella tiene para que nos convirtamos en un ejemplo. Entonces no queremos solamente oír, sino aprenderlo y hacerlo. Entonces queremos que eso sea así y que funcione con bien. Tenemos aquí convidados a muchas personas. Quiero hacer también honor a unos amigos jóvenes de la Fundación Buena Nota que están con nosotros. Ayer estuvieron algunos de ellos en Bogotá, nos ayudaron a tener en el quórum 7 de los 85 y son personas que los queremos es para que sean la nueva generación, que sigan avanzando, adelantando y tener ellos un horizonte distinto. Vamos a conformar en nuestra Cámara algo que se va a llamar AmCham del Porvenir, algo similar a lo que tiene la ANDI es más regional, pero nosotros queremos darle acogida a los de la ANDI del futuro para que también tenga una proyección internacional bien importante. La semana entrante, el jueves particularmente, vamos a hacer un foro para agentes jóvenes, hijos de nuestros afiliados y amigos en el Club Campestre a las 2 de la tarde, con el fin de mostrar ya ejemplos importantes de gentes jóvenes que se han ido a estudiar hacia afuera, ya sea parte del pregrado, las maestrías, los doctorados, en el sentido de que sí se puede. En mi caso particular fuimos una familia de 14 hijos, uno de ellos nos abandonó muy tempranamente, pero los 13 restantes nos tocó educarnos en Colombia, porque mi padre tenía que hacer un gran esfuerzo para que pudiéramos al menos estar en la educación aquí. Solamente el mayor de nosotros, después de que se graduó de su profesión de 62 años, que se retiraba, se fue a hacer los anhelos que él quería de su maestría, su doctorado en París y ya retornó a este país. Un segundo hermano que ante las responsabilidades que obligaba a la casa, dijo no, yo voy a buscar otra alternativa, se fue para la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras a trabajar forzadamente 4 años en la agricultura y pudo después hacer un máster en Wisconsin. De resto todos los hermanos nos quedamos por aquí rondando, pero eso nos ha llevado a unas conclusiones importantes en el sentido de lo que he visto en mi propia familia. 2 de mis hijas terminaron recientemente en septiembre por cuenta de Sarkozy y de Carla Bruni unos doctorados en París.
Una de ellas se retornó, la otra se fue para Washington, y el hijo menor, pero con mi propio pecunio, está estudiando en Sciences Po, pero de todas maneras eso tiene posibilidades ya sea por cuenta de los demás o también con apoyo financiero. Entonces invitamos a los jóvenes a que vayan allá. Va a haber una exposición de Andrés Aguirre motivando a las personas de que con base en el estudio se puede progresar, y de Jerónimo Castro de Colfuturo. Y 6 testimonios de personas, unos que se han ido muy privilegiados con la beca Fulbright a los Estados Unidos, que son muy pocos, otros que eventualmente por un efecto de ser deportistas los acogen en los Estados Unidos y pueden hacer algún estudio, pero muchos otros que se han ido para Francia en condiciones donde realmente los recursos los aporta el Estado francés. Fui partidario y he sido muy amigo con Ricardo del Comité Universidad, Empresa y Estado, y he encontrado y he sido testigo de lo que sucedía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que son 7.000 estudiantes, la más grande del país, donde veíamos que cada semestre se iban a Metz en Francia, a la Universidad de Nîmes, que es de Ingeniería, un grupo de 6, 8 jóvenes financiados por allá con unas becas de 400 euros. ¿Quiénes son esas personas que se van para allá? Gente de estratos 1 y 2, los más de menos recursos económicos, balbuceaban el francés, con esos 400 euros y con algunas ayudas pasaban el charco, cruzaban el océano y empezaban a trabajar. Y en el curso de muy poco tiempo, por arte de magia, se convertían en dobles titulaciones y clase media. Entonces queremos que personas que quieran salir adelante estén con nosotros. Tenemos más adelante un foro en la primera semana de diciembre con Saúl Pineda, en el sentido de mostrar a una Antioquia y a una Antioquia con mucho más cobertura, que ojalá pudiéramos tener con el nuevo gobernador algo más regional, como dice la Constitución del 91, y empezar a hacer obras de mayor trascendencia. Entonces, fundamentalmente lo que quería convidarles, hay un tema importante. A medida que ustedes han sido tan generosos estando con nosotros, vamos a proceder con los recursos que nos genera esta actividad. Fuera de cubrir los gastos, vamos a dedicar un porcentaje importante a la educación de gentes en el sector de la tecnología. Este país, curiosamente, y muchos otros, las personas que terminan su secundaria aspiran a ser doctores, quieren hacer un pregrado de 4 o 5 años, y más o menos el 65% de las personas que lo hacen van a hacer esas ingenierías u otras carreras, y hay una gran deserción por efectos múltiples. Entonces, no necesariamente el país debe dedicar la vocación acá, el resto va para escuelas técnicas. En países civilizados de gran desarrollo como Alemania, Estados Unidos, el 70% de las personas, 65%, aplican a una tecnología, a una técnica, y después, dentro de unos procesos propedéuticos, aspiran después a una ingeniería. Entonces vamos a dedicar unos recursos para generar unas becas a partir de esta ocasión. Te agradezco mucho, Beverly, que tú vengas acá a donde nosotros, que vienes bajo una condición muy generosa, de cortesía, y eso nos ayuda a poder tener, digamos, al final unos recursos importantes para empezar este proceso que queremos que las empresas también lo sigan, de educar a las juntas. Quiero dejar solamente un testimonio con respecto a la educación importante. Aquí hay un amigo de Peldar, Oscar Tobón, que pertenece a un grupo de empresas del sur de gestión humana, y queremos que ellos nos orienten a buscar qué tecnologías son las demandadas por las empresas, con el fin de que nosotros apoyemos algo mucho más directo. Y lo que quiero dejar de aprendizaje es también lo siguiente. En mi época en Colcafé, durante muchos años y en los últimos, estuvimos trabajando en un programa de habilitar a las personas que allá trabajaban, que eran personas del sexo femenino y masculino, donde particularmente las mujeres no habían tenido capacidad ni de educarse, muchas de ellas, ni en el sector primario. Y creamos un programa que se llama Aprendo, donde les permitíamos a todas las personas validar sus años de estudio hasta llegar a su bachillerato. Todos pasaron por allá. Recuerdo que la persona que nos servía en mi oficina, en los cafés, cuando estaba en la torre de control, se llama Cruz Elena, tenía 4º de primaria. Antes de terminar mi jornada ya era bachiller, se graduó conjuntamente con la hija. Entonces lo que queremos es patrocinar, que hagamos a nivel personal y de las empresas, que las personas que por alguna circunstancia son técnicos, no terminaron sus carreras por falta de recursos, les permitamos validar sus años a través de las universidades, para tener más y más personas del tipo de ingeniería y de otras actividades. Entonces, con el fin de darle
caso a esto porque no estamos hablando de gobierno corporativo. Yo quería dar esta introducción y llamarlos, ¿verdad?, que nos apoyen con las iniciativas que tenemos en la Cámara, en el Comité de Universidad, Empresa y Estado, de tal manera que apoyemos a un país que requiere hoy por hoy más y más personas del área de las ingenierías, técnicos, y que a través de lo que nos va a deparar este beneficio del foro, vamos nosotros a dar una lección y queremos que muchos nos imiten para que empecemos a patrocinar gente del área técnica. Entonces quiero darle la bienvenida de nuevo a Beverly. Hemos tenido pues una oportunidad de conocerla, de ver su forma de ser. Beverly es especialista en temas de gobierno corporativo, es de origen canadiense, vive en Manhattan, le ha gustado mucho Medellín, nos ha prometido que la próxima vez que venga va a ser bilingüe. Y ya le dimos los métodos y demás, y que aquí también vamos a crear más gente bilingüe. Ayer hablando con alguien que está de drill desde el 7 de agosto del año pasado, me decía que estaba un poco frustrado porque Hewlett Packard, que se instaló aquí, no ha podido encontrar los 1.100 ingenieros que requiere para sus oficios. Y seguramente muchos de los problemas son temas de bilingüismo. Yo creo que no podemos darnos ese lujo de no encontrar personas para eso. Hay que repatriar personas que estén por fuera. Entonces, mil y mil gracias por su asistencia. Les agradezco, de verdad, el que estén con nosotros. Abrimos este panel y consideramos que las enseñanzas de aquí las debemos seguir. Y como en el caso que yo mencionaba de la Cámara, nosotros lo vamos a hacer indeclinablemente en nuestra junta directiva. No sobra hablar del TLC como una adición. Cuenten con nosotros, es un proceso que se está estableciendo. Jorge Humberto Botero, quien nos acompaña en el panel, fue quien estuvo en las últimas trabajando seriamente con eso, y en febrero del 2006 se logró la aprobación en los Estados Unidos del TLC, pero solamente hace unas pocas semanas el Congreso americano hizo lo propio. Entonces estamos en un proceso donde Jorge Humberto y Martín Gustavo Ibarra van a trabajar primero para tratar de que aquí a diciembre tengamos unas enseñanzas vividas en Perú, Chile, Guatemala y Salvador, de tal manera que la forma de implementación sea mucho más ágil y rápida. Nosotros a través de las cámaras les podemos seguir apoyando y creemos que no hay sino oportunidades. Hace 8 días estuvo Moisés Naín en Medellín, que es un gran consultor, y se le hizo la pregunta del TLC, y con esto termino, y decía que los países que tenían TLC en los últimos años habían obviamente desarrollado lo que tenían en mente desde el punto de vista de comercio, de servicios, porque ya tenía una agenda preparada, pero que surgían en el camino temas inusitados, actividades que no estaban contempladas, y que eso permitía que eventualmente aquí con la imaginación y la inteligencia de nuestras gentes encontremos muchas cosas que no están en el horizonte, pero que nos van a ayudar. Uno de los secretos más bien guardados de este país, Beverly, es el talento humano. Por alguna circunstancia, estas generaciones y estas mezclas de tantas razas han llevado a que las mentes de los paisas, de los colombianos, sean supremamente lúcidas. Lo que hay que darles es oportunidades, y todo eso nos va a llevar muy lejos. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. ¿Por qué gobierno corporativo? ¿Por qué queremos hablar de gobierno corporativo? Bueno, esta década ha sido testigo de un gran desarrollo empresarial para Colombia. ISA, Nutresa, Argus, EPM, Carvajal, aquí tenemos al doctor Ricardo, Bancolombia, Banco de Bogotá, el Grupo Mundial, recientemente Suramericana, Isagen, porque sabemos que aquí el doctor Luis Fernando lo tiene en su meta, se convirtió en esta década en empresas multilatinas. Son empresas que, contrario a lo que teníamos en Colombia, ya tienen operaciones en varios países latinoamericanos. No solo están ayudando a consolidar una buena imagen de Colombia, sino que están adquiriendo nuevas experiencias que permitirán a nuestro país formar un empresariado más profesional con visión internacional. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Colombia no solo hizo alianzas con las bolsas de Perú y Chile, sino que creó el programa Colombia Capital. Más de 40 empresas colombianas están aprendiendo cómo ganarse la confianza del público antes de emitir por primera vez acciones en la bolsa. Es de esperar que en los próximos años la Bolsa de Colombia se consolidará con muchos nuevos jugadores. El requisito indispensable para que las empresas tengan éxito en el proceso de emitir papeles en la bolsa es transparencia y buen gobierno, de lo que nos va a hablar Beverly, por supuesto. Aquí una junta directiva profesional, empoderada y diversa, juega un papel definitivo.
convertir nuestras juntas en un activo empresarial, en el foro que crea riqueza para los accionistas y promueve la equidad en la sociedad es un reto impostergable. De esto nos va a hablar Beverly y luego nos vamos a profundizar con el panel. Como ustedes saben, vamos a tener a Beverly una hora y media larga en que va a expresar pues los puntos de su último libro. A propósito, el libro está para la venta, AmCham tiene afuera el libro para quien le interese. Ya los panelistas que han leído el libro y son expertos en el tema me han confirmado lo importante de los conceptos que expresa Beverly en el libro, entonces se lo recomiendo. Pero mientras las empresas grandes del país se consolidan, las medianas y pequeñas crecen con mucha menor proporción. Más que capital necesitan mejorar en gobierno corporativo, elaborar estrategias que les permitan diferenciar sus productos y servicios, pensar en alianzas, fusiones y adquisiciones, actualizarse en los nuevos sistemas de administración, aprender a crear valor vía intangibles. Hablando con muchos empresarios, se me quejan que aunque su familia ya firmó un protocolo, no han dado los pasos y avances que ellos esperaban. Al analizar con ellos la manera como está conformada la Junta Directiva y sus procedimientos, queda manifiesta la debilidad que tiene la Junta Directiva. Su problema es de gobernabilidad, no de capital. Esperamos que este seminario ayude a un cambio positivo en el manejo de las juntas directivas. En 1962, Milton Friedman fue contundente. Recuerden Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de Estados Unidos, quien decía: pocas cosas podrían socavar más las fundaciones de nuestra sociedad como aceptar que los administradores de las empresas tienen una responsabilidad social diferente a producir tanto dinero como sea posible para los accionistas. Amén. Gracias a este principio, definido tan descarnadamente por Friedman, la calidad de vida de la humanidad ha mejorado en los 200 últimos años, más que desde la Revolución Industrial, mucho más que en los cientos de siglos transcurridos desde el origen de nuestra especie. Pero mucho antes que Friedman, en 1932, un defensor del capitalismo decía: muchas personas asumen equivocadamente que una compañía solo existe para hacer dinero. Si bien este es un objetivo fundamental, debemos encontrar las verdaderas razones de nuestra existencia. En una compañía, un grupo de personas se reúnen para lograr efectivamente las metas y colectivamente. Metas que separadamente no podrían alcanzar. Estas metas deben contribuir a mejorar en general el estándar de vida de la sociedad. Esto fue Dave Packard, fundador de Hewlett Packard. Me digo yo que seguramente Hewlett Packard, el señor Packard, conocía que compañía, una cosa que pocos conocemos, viene del latín, que es cum y panis, que es compartir el pan. De pronto, el señor Packard nos está mostrando lo que tenemos como responsabilidad, no solo de ser eficientes, sino también ser socialmente responsables. De todos los avances logrados en Colombia en esta década, el más importante fue sin duda la reducción de la pobreza. Sin embargo, los índices de pobreza en Colombia son extremadamente altos y solo con un empresariado eficaz y socialmente responsable podremos transformar el país en la Colombia que queremos. Para eso es este foro. Bienvenidos. Muchas gracias, Beverly. Muchísimas gracias y buenos días. Es un placer para mí estar aquí en Medellín con ustedes, estar en Colombia y que todos ustedes hayan destinado este tiempo para venir. Mi esperanza es que les pueda dar unas muy buenas ideas. Mi enfoque cuando hablo sobre juntas directivas es tratar de ser muy práctica en mi abordaje, no muy académica, sino muy práctica. Espero que les pueda dar algunas ideas que les ayuda en este viaje que ustedes han iniciado con sus juntas directivas para hacerlos incluso un poco más productivos y más valiosos y que generen más valor para sus compañías. Para comenzar, vamos a hablar sobre los cambios que han ocurrido en gobierno corporativo en los últimos años. Por favor, las diapositivas, gracias. Antes del año 2000, muchísimas juntas son lo que yo llamaría una especie de clubs. Era un honor, era un prestigio ser invitado a una junta y uno nunca decía que no iba a participar en una junta. No había mucho trabajo, solíamos ir a las reuniones, muchas veces las preguntas más difíciles eran dónde es el almuerzo y a qué horas es el break de café o de té.
pero eso cambió, luego después de Enron, WorldCom y muchas otras compañías que fracasaron en la crisis del 2001, 2002 y se han seguido sosteniendo después del fracaso de Lehman Brothers, Bear Stearns y toda la crisis financiera hasta el 2009. Ahora hay una reconfiguración de las juntas distinto a cuando comencé a trabajar con ellas hace 15 años. Los miembros de junta hoy se dan cuenta que estar en una junta es un trabajo de verdad, y tiene que proteger el verdadero interés de los accionistas. Vemos en Estados Unidos y alrededor del mundo entero tremendos cambios en regulación que han ocurrido desde el periodo del 2000, desde el 2013 y ahí en adelante, el Sarbanes-Oxley Act y muchas otras regulaciones y normatividad. Pensaríamos que en medio de todos estos cambios, que las juntas serían de altísimo desempeño, que serían buenísimas, que serían excelentes, pero en Estados Unidos ciertamente ese no es el caso, y ese es el punto de vista de los mismos directores de junta y miembros de junta. En el 2009, la Asociación Nacional de Directores Corporativos, que es un grupo de directores de junta en el país entero, hizo una encuesta de 623 personas que servían o eran miembros de junta o compañías que están listadas en Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York, que hicieron varias preguntas sobre sus juntas. Una de las preguntas que hicieron fue: ¿qué tan efectivas cree que su junta? Había 3 opciones para valorar. Una, no efectiva. Pocas personas la escogieron. La mayoría circularon o escogieron efectiva, 70% aproximadamente, pero el tema es álgido, es cuando tenían que escoger entre efectivo y altamente efectivo. Altamente efectivo es una junta que pensaban era realmente sobresaliente, excelente, y solo 23% escogieron altamente efectivo, lo que me dice que menos de 1 en 4 juntas se consideran como sobresalientes o excelentes, inclusive por aquellos que las sirven. Entonces hay un gran espacio de oportunidad para mejorarlas. Pensarían ustedes que en el 2009 fue una aberración, fue una excepción, fue el último momento, pero se hizo la misma pregunta 4 años antes, en el 2005, en el 2006, 2007, 2008, y adivinen que los resultados fueron muy parecidos, siempre en el rango de 20-25% efectivo. En el 2010 se dejó de hacer la pregunta porque era demasiado vergonzoso, demasiado penoso seguir haciendo la pregunta. Una pregunta similar se siguió haciendo a las personas que servían en compañías privadas, es decir, no sociedades anónimas, sino de capital cerrado, solo 20 y pico por ciento, 20%. Es un tema bastante prevaleciente en Estados Unidos, tanto en compañías, sociedades anónimas, como en sociedades de capital cerrado. Hay algunos temas para considerar para las juntas en las que ustedes sirven o que están supervisando sus compañías. ¿Qué es lo que el gerente general y primer nivel ejecutivo dice sobre su junta? Es interesante, en el 2008 hubo 2 consultores con la firma Havick & Struggles, que es una compañía de investigación bastante prestigiosa. Hablaron con 2 docenas de gerentes generales y les preguntaron sobre sus juntas y les preguntaron qué tan efectivas eran sus directores, y esto es lo que la mayoría de los gerentes dijeron: 2 o 3 de ellos son muy buenos, 2 o 3 agregan valor, el resto son muy poco productivos. Entonces, una de las preguntas que siempre le hago a los gerentes cuando empiezo a trabajar con juntas y sus equipos ejecutivos es: ¿dónde encontramos valor en la junta? ¿Cómo agregan valor para ustedes y para sus empresas? ¿Cuál es la contribución que la junta ha hecho a la empresa en el último año y todo el tiempo que han estado trabajando aquí o sirviendo en la junta? ¿Dónde podría ser más efectiva la junta? Y cuando hacemos esa pregunta de dónde puede ser más efectiva la junta, ¿qué queremos escuchar? Queremos escuchar 3 o 4 ideas, porque las juntas realmente cumplen su sentido mejorando. Si dicen que no pueden mejorar, entonces tenemos un problema grave con la junta. Yo estaba trabajando hace poco en Estados Unidos en una junta que desafortunadamente su presidente le pidió a 5 miembros que se fueran porque era muy grande. Había 16 miembros y se estaba volviendo poco administrable, entonces tuvieron que decidir y fue muy interesante.
no tenía al entrevistar a la Junta, cuando le pregunté a las personas sobre la Junta de cómo podía mejorarla, la mayoría de las personas tenían muy buenas ideas. Podemos cambiar la manera en que hacemos la inducción de directores, podemos cambiar la manera en que utilizamos el rol del vicepresidente, podemos cambiar muchas cosas. Había 4 o 5 personas que dijeron: yo no puedo pensar en nada que cambiaría la Junta. No tenían ni idea de eso, relación, pero cuando me dijo que las 5 personas eran las mismas personas que no tenían ninguna idea, ningún aporte sobre cómo mejorar la Junta. Y mi opinión es que esas mismas 4 o 5 personas no estaban contribuyendo mucho a la discusión de lo que haría mejor al negocio, la empresa, y cómo podrían crecer y dar ideas sobre la estrategia de la compañía. Ustedes pueden cambiar una Junta dramáticamente en 2 años. Más o menos mi experiencia. Pueden coger una Junta completamente efectiva, pero la pueden volver tan buena que la gente, digamos, que pase de efectiva a altamente efectiva o excelente en 2 años. Tienen que tener el liderazgo correcto y la gente que realmente quiera hacer la diferencia. Pero no es solo posible hacerlo en ese tiempo, sino que también es posible sostenerlo en el tiempo, por lo menos 5 años. Eso es lo que he observado. Crear una Junta excelente resulta en una Junta no más satisfactoria para el equipo ejecutivo y para los dueños, para los accionistas y los dueños, sino que también va a ser más divertida, más interesante para los miembros de Junta también, porque la mayoría de los que sirven en juntas es porque quieren hacer una contribución genuina al éxito de la empresa, quieren apoyar el éxito de la empresa y el crecimiento y buscar el beneficio de los accionistas y agregar más valor. Por eso escogen ir a las juntas los miembros, y si tenemos una junta mucho más con mayor sobresaliente excelente, es mucho más satisfactoria. Tomemos una lista de las mejores prácticas del mes, digamos, o la moda del mes, e incorporémosla para tener, digamos, de pronto un comité de riesgo porque está de moda, o tener una sesión ejecutiva porque está de moda, pero esa no es la manera en que creamos este cambio sostenible y positivo y prevaleciente en las juntas. De hecho, si miramos Enron era el caso clásico de una compañía supuestamente perfecta, porque en papel Enron tenía todas las prácticas, tenía las mejores prácticas, pero en papel, si usted lee el código de gobierno del año 2000 de Enron, era impresionante. Los abogados hicieron un trabajo fabuloso. De hecho, en el año 2000, una revista que se llama Chief Executive Magazine, que se le apunta a los gerentes, se nombró a Enron como una de las 5 mejores juntas de Estados Unidos. Se imaginan, y en el 2000 obviamente entonces descubrimos que era lo que realmente estaba pasando detrás de cortinas, que era lejos de una junta realmente efectiva. Ahora, ¿cómo volvemos una junta excelente? ¿Cómo la volvemos sobresaliente? ¿Cómo logramos esto? Hay 8 cosas que vamos a compartir con ustedes hoy. Vamos a hablar de cada una y las vamos a profundizar. Primero, analizar dónde está la junta. Llegar a la línea base, ser honestos, francos, mirar 8. 1. Composición. La gente correcta que se siente alrededor de la mesa. Vamos a hablar de estos perfiles, tengamos los conjuntos de habilidades, experiencias y perfil relevante para la empresa, para que traigan buena experticia y buenas ideas y sugerencias. Si sí conocen el negocio, si conocen la industria, si han manejado y gerenciado compañías del mismo tamaño y complejidad para extraer esa experiencia. Adicionalmente, no solamente son estas personas que se ven muy bonitos en papel y con un super pedigrí, con buena experiencia y habilidades, sino que sí las contribuyen, si participan, si hacen esa contribución y tratan de ayudar en sus comentarios, en el diálogo, en las decisiones. Segundo, las reuniones y agendas. Cómo se usa el tiempo de esas reuniones, ese tiempo precioso, escaso, cómo se usa para extraer más valor de la junta cuando utilizamos mejor ese tiempo, si estamos dedicando el tiempo en los temas acertados de discusión durante esas sesiones de junta, cuál es el equilibrio del tiempo de discusión versus presentaciones. Es un festival de PowerPoint donde todos están ahí tragando diapositivas, o si están discutiendo, dialogando, extrayendo y sacando la experiencia de los miembros de junta. El otro es información a la junta o hacia la junta. ¿Qué información se le da a los directores?
Este es bien importante, impacta la discusión que se va a tener. Si le damos lectura previa a los miembros con buena información, buena síntesis para tratar los temas que van a tener que decidir, vamos a tener un diálogo más rico, una mejor toma de decisiones. Muchas veces o no les dan información, o se la entregan a último minuto, o contrastando les dan un ladrillos de información, monta que se necesitaba, casi necesitan llevar a mula los papeleos que le mandan a los pobres directores y nadie se lo, y esperar digamos que el momento de eureka va a ser en la página 415 con un montón de terminología y jerga de industria. No, si le estamos dando esto a la Junta, olvídese, no van a tener discusiones de buena calidad porque, o sea, la famosa adagio de los ingenieros de informática, basura entra, basura sale. Otro tema es el tema del liderazgo, el presidente y la efectividad del presidente de la Junta. En muchas formas, y vamos a hablar de esto más adelante, lo vamos a detallar, será que es hábil el presidente para moderar, para facilitar, para sacar de la gente sus ideas y que participen y moderar. Muchas veces hay personas que son muy críticos de los miembros y dije, no, lleva un año sin decir nada. De pronto ese es el rol del presidente, ir sacando esas ideas de aquellos que son un poco más tímidos, o parar el que no para de hablar cuando se está saliendo por una tangente. Es la habilidad del presidente la que se necesita para eso. Eso es una gran diferencia en las reuniones y en la calidad de la discusión que se tenga en esas sesiones. Ahora, el dinamismo de la Junta es vibrante, tiene energía. La gente hace su mejor trabajo en un entorno energético, donde se siente emoción y vivacidad. ¿Cómo es su Junta? Es aburrida, es rígida, todo el mundo está hablando por BlackBerry o mirando por la ventana, mirando el reloj. ¿Cómo funciona su Junta? ¿Cuál es la relación entre la Junta y el equipo de gerentes? Eso es absolutamente crítico. ¿Será que es abierta esa relación? Podemos tener discusiones abiertas, se pueden tocar temas sensibles, francos, entre la Junta y la gerencia, en respeto mutuo entre la Junta y los gerentes, o se soportan entre sí, y la Junta no tiene confianza en los gerentes, o de pronto al revés, no tienen los gerentes confianza en la Junta. Y así, y está el tema de los comités o comititis, el de compensación o el de gobierno interno, el financiero, todos los comités que tengan. Mucho del trabajo, sabemos, se hace en estos comités, qué tan efectivos son realmente en cumplir estas metas y están obteniendo el apoyo de los ejecutivos y funcionarios de la empresa y asesores externos que apoyen estos procesos, y también cuál es la interfaz entre el comité y el resto de la Junta, como la gente que no está en un comité, digamos, como en el de auditoría, se sienten informados sobre lo que está haciendo el comité de auditoría. Y finalmente, y el último elemento, son los procesos. Parece aburridor, pero no lo es, no es un término de consultores, es cómo participa la Junta en la estrategia, en los planes de sucesión, en el manejo del riesgo del negocio. Todos estos son cosas en las que tiene que trabajar la Junta. Vamos a mirar estos 8 elementos y los vamos a mirar hoy, porque si acertamos en uno o dos, todavía vamos a estar suboptimizando la Junta si no atacamos los 8. Son los 8. Y nunca he trabajado con una Junta, he trabajado con más de 100 juntas en los últimos 15 años en compañías en bolsa, y nunca he encontrado una Junta que no tenga algo para mejorar. Todas pueden mejorar, y el deseo de continuar mejorando es la actitud más importante, y encontrar cada vez más cosas para agregar más valor a la empresa y a los accionistas. Vamos entonces a desarrollar punto por punto. Primero, composición de la Junta. Acertar en la escogencia de los miembros que se sientan alrededor de esa mesa. Bien importante. ¿A qué me refiero? No es tener estrellas de rock con un pedigrí impresionante, no es para tener vitrina. Antes solíamos querer nombres que sonaran y se dieran eco. Hay razones de pronto para tener 1 o 2 directores para mostrar, pero la gente en la mesa no es esa es la que necesitamos gente que conozca el negocio, punto, que quiera dedicar tiempo para comprender el negocio, que haga sus tareas, se lea los temas, los estudie, entienda la industria y venga y colabore y aporte con sus contribuciones, y que le dé a nuestras compañías. Digamos, en los años 90 teníamos un miembro en Estados Unidos, se llamaba Bernard Jordan, era un amigo, muy gran amigo del presidente Clinton, estaba en 11 juntas.
¿cómo sabe uno en qué salón está? O sea, esta es una compañía es un banco, es una compañía de servicios o de manufactura, etcétera. Otra cosa en la que hay que pensar son 3 factores: habilidades y experiencia de la gente que está en la junta, si conocen el negocio, si saben cómo gerenciar estas compañías, si tienen experiencia en estos temas. Eso lo vamos a mirar ahora. Ahora, representatividad de los dueños. Si una compañía listada en bolsa o sociedad anónima, tendríamos más miembros independientes, pero si hay una familia controladora tendríamos que tener miembros que los representen, ¿no? Si es una compañía que tiene una matriz y es una subsidiaria, tendrían que tener el interés representado ahí, una silla en la junta, y eso es un factor que hay que tener en cuenta, la representatividad. Tercero, el desempeño de los directores. Es muy bueno tener gente con pedigrí, que sea para mostrar, pero la pregunta álgida es si sí están haciendo el esfuerzo para agregar valor en la junta, si están participando en las discusiones, si están dando valor. Y uno de los temas más retadores para el presidente de una junta es administrar el desempeño de los directores. Y vamos a hablar de eso porque en la teoría evitan eso, no es cómodo tener que tratar ese tema, pero si no lo hacemos, nunca vamos a obtener el valor óptimo de esos miembros de junta. Pensemos en propiedad y especialmente en compañías controladas o de capital cerrado o familiar o con una subsidiaria, con una matriz o una relación con el gobierno, una compañía del Estado. Yo he estado trabajando en Kuala Lumpur en algunas juntas. En ese país hay mucha economía mixta, se privatizan 19 compañías de infraestructura y las listaron en bolsa, pero el gobierno sigue con una participación de todas esas compañías. En esos casos el gobierno sigue controlando, digamos, quién está en la junta, representando el interés del gobierno. Hay que pensar en la experiencia y en las habilidades de los miembros de junta. Típicamente queremos tener mínimo un director que tiene algunos antecedentes de nuestra industria, y eso genera un reto en términos de conflictos de interés, porque si traemos a alguien que está trabajando para la competencia o con un cliente o un proveedor, tendríamos un conflicto de interés. Entonces muchas veces tenemos que encontrar a alguien que o se haya jubilado pero conozca muy bien la industria, o que ha trabajado en la industria fuera de la región donde estamos trabajando, porque sería una manera de evitar el conflicto. Pero típicamente conseguir experiencia en la industria o en el sector agrega grandísimo valor. Yo estaba trabajando hace unos 8 años con una compañía de defensa americana, una compañía que había tenido muchos problemas, casi se quiebra, estuvo en capítulo 11, aquí es la ley 500, y 3 de sus directores eran de Wall Street, otros venían de una compañía parecida a McKinsey, de estrategia. Eran los antecedentes, o estrategia financiera, y puros contadores, pero no tenían a nadie en la junta con antecedentes en defensa, la compañía era de defensa. Entonces pensaron y dijeron, bueno, de pronto esto agregaría valor. Pues se demoraron un año y reclutaron a un señor que había sido un almirante en la Marina de los Estados Unidos, y el día que fue a la junta el almirante fue el día que todo cambió para la junta. Cuando yo me contaron, ¿no? El almirante estaba ahí y todos los miembros, y trajeron lo que se llamaba, hacen torpedos, trajeron a la gente de torpedos, el grupo, y el almirante empezó a hacer preguntas interesantísimas sobre los productos, sobre cómo funcionaban, cómo se los vendían al Departamento de Defensa. Nadie en la junta de Wall Street o de las firmas de estrategia hubiera podido haber hecho esas preguntas. Hizo una gran diferencia tener a alguien con ese tipo de antecedentes en la junta. Hizo la gran diferencia, tanto que fueron y reclutaron una mujer que había sido una generala de la Fuerza Aérea, etcétera. Entonces empezaron a contratar gente que hacía armas para la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo muchos productos a Europa, y trajeron a bordo a alguien de Inglaterra que había estado a cargo de compras de defensa en el gobierno de Blair, etcétera. Eso es la gran diferencia en la junta. ¿Por qué? No es que hubiera problema con los anteriores, no, era gente capaz, con grandes antecedentes financieros, pero no tenían conocimiento del negocio medular, el core business. Había que tener un equilibrio de perfiles para poder mejorar. Muy bien, muchas juntas encuentran útil también tener a alguien que haya sido gerente general de una compañía parecida o de una complejidad similar, porque entienden lo que es manejar una institución de esa naturaleza, sino cómo pueden dirigir. Esta es la persona que el gerente general le va a pedir consejo, entre reunión y reunión de junta le va a pedir consejo, es la persona que va a llamar por la noche a las 12,
señor, necesito hablar con usted sobre este tema y aquel otro, porque ellos ya estuvieron en los zapatos del gerente. Muy bien, experiencia financiera, eso no hay que decirlo, una de las funciones principales de la Junta, no hay que decirlo, es darle seguridad a los accionistas y al público sobre la salubridad financiera, sobre los estados financieros, si son confiables, si se puede creer en ellos. Fue uno de los temas principales de Enron, si hay procesos financieros para chequear y equilibrar y filtrar las cifras para que sean precisas y que se pueda confiar en ellas. Obviamente que necesitamos gente con comprensión de la parte financiera, cómo se hacen procesos de auditoría, si hemos sido vicepresidentes financieros y si hemos visto este tipo de procesos y podemos hacer las preguntas para confirmar la precisión de las cifras. Otra experiencia que queremos en la Junta, típicamente varía, con base en nuestra experiencia en la estrategia, por ejemplo, si ustedes están creciendo a través de adquisiciones o M&As, es útil traer a alguien que ha estado en M&As, que haya estado en adquisiciones o integraciones, o si vamos a penetrar otras geografías, tenemos que pensar en traer a alguien de ese país o que haya estado o vivido o trabajado en los mercados o países que vamos a penetrar. ¿O será que lo hacemos a través de consultores? También podemos tener juntas asesoras o asesores. Si por ejemplo vamos a crecer, sí, porque estamos, digamos, si somos una compañía de ciencia, biotecnología, ¿por qué no traemos un científico a la Junta? Alguien con esos antecedentes, o ingenieril, con un perfil ingenieril o científico. Esas son cosas que hay que pensar y no hay una respuesta única, correcta o equivocada, sino que son preguntas que nos tenemos que hacer sobre la composición de la Junta. Y si acertamos a veces, las compañías evolucionan y cambian tanto en 5 o 10 años que hay que ir cambiando. Una compañía puede transformarse en un conglomerado y las personas que antes eran perfectos hace 10 años puede que ya no sean los miembros correctos porque la compañía ha cambiado, por lo cual es un tema muy fluido, muy cambiante. Este es un ejercicio que utilizó un cliente mío en el Medio Oriente, muy útil, una compañía familiar, también en la bolsa, estaba en la bolsa de valores. Lo que hicieron, y esto es particular para esta empresa, dijeron, bueno, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a llamar portafolio de habilidades. ¿Quién queremos en la silla alrededor de la mesa? Hay 13 miembros de junta, parecería una junta grande, pero es una compañía familiar. Las compañías familiares son un poquito más grandes. En Walmart, por ejemplo, hay 14, 15 personas, que es una compañía familiar, y es para acomodar a los miembros de familia como los directores independientes con las habilidades. Entonces son un poquito más grandes. Esta compañía decidió tener 13 miembros. Entonces dijeron, bueno, 3 de las sillas va a ser para la representatividad de la familia sigue siendo dueña del 70% cuando tiene ya acciones en la bolsa. Dijeron, bueno, ¿cuáles son las otras habilidades y experiencia que necesitamos? ¿Cuáles son? Ahí están. Auditoría, alguien que tuviera antecedentes financieros y pudiera supervisar todo el tema de reportes financieros. También mercados de capitales, banca de inversión, estaban financiando muchísimas oportunidades de crecimiento y estaban en bolsa, entonces les pareció útil tener este miembro de junta. Una compañía de productos de consumo masivo en la industria de alimentos y la gestión de marca era importante, entonces alguien que fuera experto en branding les pareció útil. También gobierno y política y tema normativo regulatorio, había unos entornos regulatorios importantes en términos de los alimentos, en particularmente diferentes países. Entonces encontraron esto un conjunto de habilidades o competencias útiles. La experiencia de haber sido gerente, no tenía nadie en la junta que había sido gerente de una compañía de ese tamaño, similar, entonces fueron y consiguieron un ex gerente con esa experiencia. M&A, fusiones y adquisiciones, habían hecho 7 adquisiciones, entonces era parte importante de su estrategia de crecimiento, en particular en una línea en que estaban operando. Seguros y jurídica, experiencia internacional, habían crecido tremendamente en Europa Oriental y Latinoamérica y pensaron importante tener personas en su junta que al final decidieron no traerlos a esas regiones necesariamente, sino que hubiesen vivido, no necesariamente nacionales del país de objetivo, sino de su país, pero que hubiesen tenido experiencia allá. Experiencia en retail.
en retail y gente que hubiera manejado grandes superficies o supermercados o cadenas o retail el espacio valioso y experiencia de industria en la industria de bebidas y alimentos con antecedentes en bebidas, alimentos es algo que eligieron. Entonces esto es particular a esta empresa, no es que lo tienen que copiar ni para ninguna de sus compañías, no es un ejemplo general, sino que es interesante el ejercicio preguntarnos, miren, si vamos a tener tantas sillas alrededor de esa mesa, cuáles son los conjuntos o portafolio de habilidades que permita supervisar esta compañía. Y una vez que dominamos el tema, nos da una idea de reclutar a alguien si nos faltan las habilidades, si es algo en lo que hay que empezar desde ya, si hay habilidades y experiencia que serían útiles alrededor de esa mesa. El año pasado se hizo un estudio en Estados Unidos y lo hizo un grupo que se llama Women Corporate Directors, pero también conjuntamente con HBR, con la Escuela de Negocios de Harvard y Hedrick Struggles. Yo creo que fueron 200 directores mujeres y 200 hombres, se les hicieron estas preguntas. Una de ellas es, ¿será que hay brechas o vacíos de habilidades en su junta? Imagínense que 38% de las mujeres y 32% de los hombres, entre 30 y 40% dijeron, claro que sí. Hay vacíos de habilidades en términos de lo que necesitamos para tener los tipos de debates y decisiones que necesitamos tomar. Entonces, eso es sorprendente. Casi la tercera parte de las juntas americanas les faltan las habilidades que necesitan. ¿Por qué? Por una serie de razones. Uno, es muy difícil pedirle a alguien que se vaya para que me dé la silla, porque necesito a otro. ¿Cómo lo he hecho? Les voy a decir ahorita, he estado en muchos casos de esos, pero a la vez también hay un tema de sucesión, digamos. No queremos que sea grande, tenemos 10 personas, sería terrible agrandarla. Bueno, mi respuesta a eso es, ¿qué piensan ustedes que es para el mejor interés de la compañía y de los accionistas? ¿Mantener la junta con 9 o traer una persona más que traiga la experiencia y habilidades que serían útiles, que enriquecerían el diálogo y la toma de decisiones? Yo pienso que la respuesta es autoevidente. ¿Qué es lo que está en el interés de los accionistas? Es traer esas habilidades. Cuando la junta es muy grande, pues tenemos que tomar decisiones difíciles y pedirle a algunos miembros que se retiren. Pero hay una política que lo llamo reclutar antes de despedir. A veces es mejor mirar las habilidades, sea en experiencia internacional o en experiencia de industria o de gerencia general. Entonces es buena idea ir y conseguir ese miembro, conseguirlo y traerlo, porque eso enriquecería la discusión y el diálogo de la Junta. También encuentro que cuando toco este tema, lo que me gusta hacer es preguntarle a los miembros de Junta. Yo nunca les pregunto si la composición es adecuada, que siempre van a decir que sí, y además son amigos. No, es muy buena la composición, etc. La pregunta es otra, más inteligente. Si usted fuera a nombrar otro miembro en la junta suya, que esté al lado suyo como colega, ¿qué habilidades y experiencia le parecerían más valiosas tener en el nuevo colega o el nuevo miembro? Y ahí mismo sí dicen, se abre toda la discusión y empiezan a hacerle la lista. Yo quiero una persona así, una persona asá, con digamos investigación y desarrollo, con I+D, o con antecedentes en fusiones y adquisiciones, M&A, y uno se empieza a dar cuenta que una habilidad que agregaría valor, eso nos ayuda a decir, de pronto hay que ir y empezar a buscar a alguien que tenga ese perfil y traerlo a la mesa. Encuentro también útil hacerle preguntas a los ejecutivos, a los gerentes de la empresa. Eso me pasó a mí con una compañía en la que estaba trabajando el año pasado. Le preguntamos a los gerentes, esta era una compañía que hacía tenis de trotar, tenis para trotar. ¿Quiénes son los que compran tenis para trotar? Sobre todo hombres jóvenes entre 16 y 35 años, segmento más grande, pero la gente en la junta todos tenían más de 50 años. Nadie usaba Twitter, nadie usaba Facebook, ni menos tenis para trotar. Entonces le preguntamos a los miembros, miren, de pronto consigamos a alguien de backup, digamos, para auditoría, pero cuando les preguntamos a ellos, necesitamos gente en la junta que comprenda redes sociales, necesitamos gente más joven. Estaban conscientes de ellos de que la mayoría de sus miembros eran blancos, una mujer hispana nomás que tenía una agencia de publicidad en Chicago. Dijeron, bueno, necesitamos afroamericanos, necesitamos más variedad en la junta. Entonces esos les empezó a mover un poco la reflexión, empezaron a buscar a alguien no tradicional. Entonces los miembros de junta empezaron a pensar y
seleccionaron 5 personas, candidatos. Hace 3 semanas anunciaron el nuevo miembro, tiene 42 años, es el gerente de mercadeo y desarrollo de Google, vino de Bain Capital, tiene un MBA de Harvard Business School y es afroamericano, y antes en su vida bailaba con Al Sanelli, o sea que era bailarín, sabe mucho de zapatos. Entonces están muy emocionados con traerlo, y no hubieran pensado en eso si no hubieran hecho la pregunta de si pensaban que hubiera valor en otro conjunto de competencias. Otro ejercicio que ustedes podrían pensar en la composición de la Junta si nunca lo han hecho. Muchas personas hacen benchmarking o estudios de comparación o referenciamiento en cuanto a compensación, es decir, cuánto le pagamos al gerente versus otros, cuánto le pagamos a los directores de Junta. Es un ejercicio interesante hacer puntos de comparación en relación con antecedentes y experiencia en miembros de Junta. Tome el mismo grupo que usted usa. Se perdió el volumen, ahí volvió. ¿Cuáles son los antecedentes de las personas alrededor de la Junta? Eso no es decir que nuestra Junta debe ser como la Junta de los competidores, pero casi siempre nos daría muy buenas perspectivas. Les voy a dar una compañía de bebidas internacional con base en México. Miremos el ejemplo. El año pasado hicimos el ejercicio con ellos en México y fue supremamente interesante. Ellos miraron algunas compañías que miraron para compararse, fue Starbucks, otra PepsiCo y digamos alguien de Yahoo estaba en la junta de Pepsi y así sucesivamente. No habían pensado en traer personas de estas industrias, industrias de servicios a estas empresas, pero ahora que PepsiCo y Starbucks están trayendo este tipo de perfiles, ellos empezaron a hacerlo. Es interesante darle una mirada. Esta información es es de dominio público. Cuando vamos a la página web de estas compañías vemos quién está en la junta y cuáles son sus perfiles, y así no nos den muchos detalles podemos googlear esta información y ver qué han hecho en su carrera. Puede ser un ejercicio muy interesante. Ciertamente podemos salir de la región local y obtener información de compañías en Europa, Estados Unidos y Asia, cuando Asia es un poco más limitado. Puede ser algo bien interesante cuando pensamos en la composición de la Junta. El otro tema siempre es el desempeño de los directores. Ya cambiando de canal, es importante que hagan buenas preguntas y que den la guía y contribuyan realmente a la Junta. Eso es lo que queremos ver. Las juntas típicamente no, digamos, son reticentes o renuentes a tener un proceso de gestión del desempeño, y no les gusta tener que decirle a la gente no está desempeñándose bien y necesitamos esa silla para alguien que lo haga. Entonces se tiende a nominar miembros que dicen poquito año tras año y contribuyen poco. Eso tiende a ser una práctica generalizada porque es muy penoso tener esta conversación de desempeño. Se utilizan más bien los límites de edad y para ir no renovando a los miembros, digamos, cuando es un poco más limpio que estas discusiones difíciles, pero a la vez si alguien no es muy efectivo y tiene 55 y ya tenemos edad de jubilación a los 75, no nos lo vamos a aguantar 20 años porque se va a quedar ahí, digamos, calentando sillas sin decir absolutamente nada. No, para mí la gestión del desempeño es el trabajo del presidente de la Junta y no se puede evitar, es la parte más desagradable, pero es necesaria. Y no es el gerente general, es el presidente de la Junta al que le toca echarlos, y si hay un dueño que está nombrándolo, a veces también toca que dar esa conversación. Las juntas han sido reticentes en esto, pero desafortunadamente es algo que hay que tratar, en lo que hay que trabajar. Si lo podemos evitar trayendo habilidades y no tener que manejarlo y mejorar la composición de la Junta, es mucho más fácil. Es un tema bien importante y es algo en lo que hay que pensar cuando pensamos en el trabajo del presidente, porque la mayoría de los presidentes prefieren evitarlo, y aquellos que no lo evitan son los que obtienen el respeto de las personas en la Junta porque estuvieron dispuestos a hacerlos y tener esta discusión difícil. Muchas veces es cuestión de llevarlo a la atención de la persona. A veces tenemos a alguien en la Junta que, por ejemplo, siempre hay alguien que quiere ver el artículo 17 del informe operativo de la planta y toman toda la Junta para atender a un debate de microgerencia. No, el presidente decir, no, eso no es apropiado, está usando el tiempo de otras personas en un tema que no
que no es relevante en este escenario. Es algo que el presidente tiene que hacer, eso es lo que los presidentes excelentes hacen. Los mejores directores tienden a jugar dos roles muy diferentes y distintivos. Tienden a gravitar a uno o al otro, la mayoría de los directores. Es importante tener los dos. El uno es ser el supervisor, los contadores o abogados que tratan de gravitar alrededor de esto. Está bien, son personas que miran cifras y se hacen filtro de cifras y hacen un tamiz, digamos, de un negocio. Por ejemplo, si van a comprar una compañía y todo el mundo dice, vamos a tener grandes sinergias, siempre hacen las difíciles preguntas del abogado del diablo, digamos, si vamos a lograr esto o aquello que estamos esperando o proyectando, si tenemos las personas que van a lograr este crecimiento, si tenemos la infraestructura que lo permitiría. Son los watchdogs o los supervisores, digamos, hacen estas preguntas bastante importantes y agregan valor. Por otro lado, tenemos el rol de, digamos, el eco, ¿cierto? El eco o el filtro. Por lo general son exgerentes que saben ser gerentes, ya operaron esos negocios y están enfocados en ser más un padrino o un mentor, dando guianza a la compañía, algunas veces facilitando introducciones y presentaciones. Lo ven más como una alianza de cómo podemos ayudar a los gerentes, aprovechando mi experiencia, mis contactos para ayudarles. Necesitamos ambos roles. En la Junta tenemos que tener tanto de aquellos supervisores o controladores y los padrinos. Muchas veces este padrino le va a ayudar al gerente y al equipo en pleno, tenemos que tener ambos, pero si tenemos una junta muy sesgada en un rol, no vamos a tener a alguien que haga las preguntas correctas sobre si podemos afectar el cambio o si podemos comprar esta compañía y esperar estos resultados, o si las cifras sí casan o si tienen sentido en una región determinada. Pero si tenemos una junta únicamente enfocada en supervisar y supervisar, no tenemos esas personas que están estimulando, apadrinando y estimulando el crecimiento en el equipo de gerentes y dando guianza y apoyo y consejo, que es tan valioso también. Entonces, cuando pensemos en la junta, en la composición, piensen en equilibrar cuáles son watchdogs y cuáles son sounding boards o ese eco, digamos, o padrinos, y si tenemos un vacío en ese aspecto, tenemos que cerrarlo. Esto es un tema interesante, les quiero dar algunos datos, espero que los que estén atrás puedan verlo en las pantallas que están ahí dispuestas. Es el tiempo que dedican en promedio los directores en trabajo de junta. Estos datos lamentablemente no encontramos para esta región, esto es Europa y Estados Unidos. Las cifras americanas están desagregadas un poco más que las europeas, pero en promedio, miren, las compañías, las sociedades anónimas, más o menos 200 horas de trabajo de junta para compañías, digamos, en bolsa en Estados Unidos. Si lo desagregamos, 70 de las horas son en reuniones de comité y de junta, y también se dedica mucho tiempo revisando informes y materiales, unas 60 horas, y 30 horas en viajes hacia y desde, y otro rubro de tiempo en educación de directores, sesiones como esta que están aquí, donde se habla sobre haciendo red y socializando, y representando a la compañía en eventos públicos, algunas compañías, reconocimiento, etcétera, industria, a veces nos invitan. Los números más o menos dan unas 200 horas al año, y en Europa más o menos 292 en Europa, aproximadamente 200 horas. Las compañías privadas o de capital cerrado, solo tenemos datos en Estados Unidos, 185 horas. Entonces es muy aproximado, nos da una idea de cómo dedican el tiempo los directores. Ustedes dirán, eso parece mucho tiempo, pero para otras no es tanto tiempo. Y cuando pensamos en tan frecuentemente se reúnen, tienden a reunirse una sola vez al mes o de pronto menos. Muchas veces en Estados Unidos se reúnen entre 6 a 8 veces al año. El tiempo de junta es muy precioso. Ese es el siguiente tema que vamos a hablar. Si quieren sacar lo mejor de la junta, tienen que utilizar lo mejor posible el tiempo que dedica la junta en esa mesa, alrededor de la mesa. Hay unas cosas críticas si queremos utilizar bien el tiempo. Lo primero se relaciona con la agenda. ¿Cómo se fija la agenda? Si los ítems más importantes si se están incluyendo o si están dedicando todo su tiempo en temas regulatorios o en temas que siguen tratándose, que cada vez se vuelve repetitivo, si no estamos enfocando en lo más importante.
Más importante es si hay tiempo suficiente para discutir los temas o si es una agenda atiborrada de temas que nadie podría sacar en 3 días, mucho menos en horas. Hay una disciplina para fijarla y es un tema de priorización, es un rol crucial del presidente de la Junta. Otra cosa importante para utilizar mejor el tiempo es el material de lectura previa que deben recibir antes de ir a la reunión, porque mientras más les demos, menos tiempo vamos a tener que dedicar en presentación y puesta a punto o ponerlos al día. Ellos van a poder dedicar menos tiempo mirando diapositivas de PowerPoint porque presumiblemente ya lo leyeron, ya lo estudiaron y poder llegar de uno al diálogo y aprovechar la experiencia y conocimiento de los miembros de Junta en la reunión. Cuando pensamos en la estructuración de la agenda, una de las cosas más importantes que hace el presidente es trabajar con el gerente para diseñar la agenda. Estoy trabajando con una compañía este año y no hacían muy buen trabajo en el diseño de la agenda, dejaban que un junior, un personal más joven las diseñara, tenían un jet de Gulfstream que lo pasaba por todo el país a recoger a los miembros, y la primera vez que el presidente y el gerente veían la agenda era cuando se las traía en el último minuto el jovencito. Y decían, uy, nunca vamos a poder hacer esto en 17 horas, empecemos a recortar ítems. Uno de los ítems que recortaron fue la reunión con los países, con los gerentes de países. Pero señores, que están ahí afuera, los gerentes de los países, están ahí en el corredor. No tenemos tiempo. Bueno, imagínense, ya uno de ellos renunció porque lo consideró una falta de respeto, lo llevaron en avión, allá sentados en un corredor y no lo atendieron, el tipo renunció. Una falta de respeto. Entonces, cuando pensamos en eso, los ejecutivos toman con seriedad las reuniones, se preparan mucho, sobre todo los gerentes, ¿no?, para presentarle a la Junta. Entonces hay que pensar en cómo vamos a utilizar esa agenda de manera correcta y cómo se siente la gente que está trabajando con ustedes y los miembros de Junta también. Démosle una mirada sesuda y profunda a la asignación del tiempo. O sea, si vamos a discutir estrategia corporativa en 45 minutos, olvídese. No va a ser una muy buena discusión, va a ser muy superficial. Entonces, ¿será que estamos tratando los ítems más importantes al principio, cuando todo el mundo está fresquito, o al final, cuando todo el mundo está cansado y mirando el reloj y se quiere ir a coger un avión, o irse a una fiesta, lo que sea, una comida? Muy bien. ¿Cuál es el equilibrio del festival de PowerPoint y las discusiones sesudas? Realmente, es una pregunta clave. No, 80% puras diapositivas, tragando diapositivas, y 20% no más preguntas, damas y caballeros, al último minuto. No, si estamos usando la Junta como una audiencia para presentar informes, olvídese. Preguntémonos por qué no estamos extrayendo valor de estos señores. Obviamente están sentados ahí tragando diapositivas e informes, pero si usted cambia el equilibrio y lo vuelve más 50-50, 50-50, de repente vamos a tener mucho más valor porque vamos a tener más diálogo. Entonces, si hemos hecho el esfuerzo de escoger estos señores, de que estén sentados en la mesa, gente inteligente, de industria, que conocen, que tienen experiencia, hombre, traigamos valor solo si tenemos tiempo para diálogo, porque si no, si hemos hecho el esfuerzo de conseguir esta gente tan capaz en la mesa, pero los usamos como una audiencia, no estamos obteniendo el valor que compramos. Cambiamos el equilibrio de 80-20 a 50-50 entre discusiones y presentaciones, pero hay que tener atención en el material previo, el previo de lectura. Esa es la gran diferencia. Voy a compartir con ustedes, esto es una compañía con la que trabajé hace varios años, una compañía de servicios públicos en Duluth, Minnesota, que está en el norte de los Estados Unidos, una comunidad chiquitica, pequeña, y si usted no logra coger el avión, solo hay 4 aviones al día, o sea, si no lo cogió para ir desde Duluth a Minneapolis, olvídese, le toca quedarse hasta el otro día, entonces no va a llegar a su casa. Esta junta no manejaba muy bien el tiempo, no administraba bien el tiempo, entonces yo estaba entrevistando a algunos de sus ejecutivos. Uno de sus ejecutivos dijo, cuando yo me preparo para la reunión, yo me lo tomo con mucha seriedad, me preparo varias semanas. A las 2 de la tarde me toca, pero nunca me toca a las 2, y a las 4 veo gente saliendo con el maletín para ir a coger el avión. Y la secretaria corporativa ahí me dice, mire, usted va a salir, pero tiene 10 minutos.
Dice, pero estoy presentando una propuesta de 25 millones de dólares, 10 minutos, olvídese. Hay algo completamente anómalo con este tipo de junta. Entonces la junta se preguntó, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? El presidente de la junta dijo, necesitamos cambiar la manera en que manejamos el material de lectura previo, dejar este festival de PowerPoint y estas agendas apretujadas llenas de ítems irrelevantes. Entonces hablaron mucho sobre cómo iban a cambiar el material de lectura, aun cuando era más trabajo para los gerentes. Los gerentes no les gustó mucho porque, bueno, es más trabajo, tenemos que prepararles estos informes, estos resúmenes ejecutivos, y no les gustaba, pero no se lo van a leer, decían los gerentes. La junta les dijo, mire, señores gerentes, si me lo preparan y nos da resúmenes ejecutivos, les prometemos que lo vamos a leer. Entonces los gerentes dijeron, listo, si nos prometen que se lo van a leer, lo hacemos. Entonces vamos a cambiar la manera en que trabajamos. Entonces fueron un poco draconianos, ¿no? Se le fueron la mano. Van a tener una nueva regla que era 3 diapositivas. 3 diapositivas, tampoco. 3 diapositivas. Les vamos a dar este material de lectura previa, que esperamos que se lo hayan leído, y en la de junta solo vamos a tener 3 diapositivas para refrescarle la memoria y vamos a discusión. Y cambió absolutamente todo. Las reuniones cambiaron completamente porque ya no eran agendas apretujadas de ítems, ni presentaciones de 45 minutos, no, presentaciones de 10 minutos y arrancaban el diálogo sobre el tema. Estaban usando la junta como un socio de reflexión y de pensamiento más que como una audiencia, y trajeron gente de afuera, expertos de conocimiento y habilidades o brechas que pudieran faltar. Una gente con energía, con debate, con discusión, más que escuchar PowerPoint y mirar PowerPoint. 2 años después me pidieron que entrevistara a algunos de los ejecutivos sobre la junta, y le pregunté al mismo ejecutivo que tenía la experiencia pésima, que la gente ya estaba saliendo cuando al tipo le tocaba hablar, y me dijo, mire, esta junta cambió totalmente, los directores vienen bien preparados, tenemos excelentes intercambios y discusión, es emocionante trabajar con ellos, y los miembros de junta lo encontraron mucho más divertido estar ahí. Cuando se hicieron los cambios, había un miembro de junta que estaba en otras 2 juntas, en otras 2 y 2 juntas mucho más grandes y una compañía mucho más grande, y me dijo, esta es la mejor junta en la que yo estoy, mi favorita, y hacemos una diferencia para la empresa, lo vemos, y lo satisfacía mucho. Eso es un ejemplo simplemente de una compañía que hizo ese gran cambio, dio ese gran paso para trabajar bien con su junta, para agregar valor. Otra cosa en lo que podemos pensar son las sesiones ejecutivas. No sé si en Colombia ustedes saben qué son sesiones ejecutivas. En el 2003, cuando cambiaron las reglas de las bolsas del Nasdaq y la bolsa de Nueva York, se dio una condición de tener sesiones ejecutivas que son sin nadie de los gerentes, solo los directores de junta. Era un poco amenazante para el gerente, uy, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? La junta sola teniendo esta reunión, pero era una obligación de la bolsa, y entonces eso empezó a generarse. En los últimos 8 años esto se ha puesto de moda. Muchas de las juntas en Estados Unidos han encontrado muy valioso estas sesiones ejecutivas. De pronto en Colombia podría ser válido que adicionalmente a la sesión ejecutiva tienen otra sesión solo con el gerente, no los otros, sino un solo gerente, el principal. A veces se tienen otros ejecutivos, digamos el vicepresidente financiero o el secretario general o el vicepresidente o el de gestión humana, y es muy bueno a veces tenerlo, pero a veces es mejor, o es muy bueno tener el gerente solito o solita para que él pueda hablar tranquilo sin sus otros subalternos, para poder ventilar temas, le permite ser más abiertos y tener otra discusión, y que sería distinto con los subalternos. A veces podemos ser más francos y tocar otros temas. A veces el gerente le puede decir al gerente y viceversa, distinto a lo que se podría ventilar con los subordinados, y a veces nos inhibimos cuando hay otros ejecutivos en la sala. En particular en Estados Unidos ha sido una de las partes más valiosas de la reunión, porque se ventilan esos temas, la mejor sesión, y se tienen siempre después de la sesión formal, se tiene una reunión de junta formal, y a veces tenemos ejecutivos y los ejecutivos se deben ir y el gerente se queda solo el gerente y la junta, y tienen una discusión al final, y finalmente se va el gerente y queda solita la junta, porque es condición de la bolsa, y la junta se queda sola sin ningún gerente. Es muy valioso esta sesión de la mitad donde está solo el gerente y la junta. Vamos a hablar de otro tema, la información que le damos a la junta de los materiales de lectura previa.
hemos dicho mucho cómo puede cambiar esto las reuniones, pero es una cosa dar material previo y otra cosa muy distinta es dar material de lectura valioso, digerido y con síntesis para la gente que lo va a leer. Es importante que haya resúmenes ejecutivos, los famosos white papers o resúmenes ejecutivos. A los miembros les gusta mucho cuando el gerente hace una carta de una página o dos y se dirija a la junta y les diga, miembros de la junta, estos son los temas más importantes y hay una o dos preguntas en las que quiero que piensen en la preparación. Y pueden tener un resumen de una página o 2 páginas máximo de cada uno de los paquetes de la agenda, porque lo que le da a la junta es una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Miren el tiempo que dedican los miembros. Parecería mucho, pero no es mucho, especialmente si estamos reuniéndonos cada 2 meses o así. Para usar mejor el tiempo de estos miembros y es mejor darles una hoja de ruta. Eso no significa que porque usted diga que estos son los temas, tengan que mirarlo necesariamente. Puede que miren otros. Pero si les damos guías, vamos a encontrar que van a enfocar su atención y van a llegar a la reunión listos, preparados para profundizar en las conversaciones que pensamos que son bien importantes. Otro tema importante es dar datos e información contextual del negocio. A veces vemos informes de lectura que son un montón de datos financieros para digerir opuesto al contexto. Por ejemplo, qué está pasando en la industria, cuáles son los desarrollos y evolución, cómo han cambiado los clientes, de pronto qué cambios de tecnología, qué está pasando en el entorno, quiénes son los competidores, cuáles son las fortalezas y debilidades de los competidores. Una compañía con la que yo estaba trabajando trataron este tema y tenían un gran competidor en la industria del retail, tenían un competidor importantísimo. Cuando hablaban de información con la Junta siempre pidió lo siguiente: en cada paquete informativo un dossier sobre el principal competidor, en cada línea, un paquetico que nos diga qué está pasando con la acción. 2, cuáles son lo último que ha mojado prensa recientemente, cuáles son los nuevos productos o servicios y si han penetrado nuevas geografías, si han cambiado el equipo de gerentes. Queremos saber esos 5 punticos y nunca nos lo decían, nos lo pidió la junta, pueden que lo hayamos aludido o no, pero siempre lo pedían ya formalmente. Es importante en cada uno de los briefings de lectura, información sobre este principal competidor, que nos diga punto por punto qué está pasando con ellos. Podría ser una práctica interesante para que ustedes implementen. Segundo, acrónimos, siglas y jerga de industria. Cuando viene un miembro a la junta y no es un super experto de la industria, a veces ni sabe leer todas esas siglas. Un informe indigerible con un montón de jerga y terminología. A veces lo que unas juntas hacen es que se les da, algunas veces tienen un librito como una especie de glosario con los términos, un diccionario, un glosario, y antes nunca se pensaba en dárselos. Si agregan eso, puede ser muy útil para ese miembro que no se sabe todas las siglas. Un gerente general con el que yo trabajo me dijo una vez: yo soy el policía de la terminología. Cuando está listo el briefing que le van a mandar a los miembros, mi trabajo es mirar a ver si hay cosas indigeribles. Alguien que no sabe el negocio lo pueda leer. Y yo saco toda la terminología y mis ejecutivos y mis gerentes, miren, no, cámbieme la terminología para que me lo entiendan. Ya no lo hago porque ya no quieren que el gerente los llame a que tengan que hacer cambios en este material de lectura, entonces ya lo están haciendo bien. Algunos gerentes piensan que no, el tema es voy a aburrir a la junta con los datos y no lo van ni a leer. No, eso es desperdiciar su tiempo y el tiempo de ellos, porque ellos nos vienen a la reunión comprendiendo los temas, entonces no vamos a obtener el valor que necesitamos de sus miembros de junta. Si este es un tema que ustedes quieren tratar y yo encuentro que el material es la manera más rápida de todas las 8, para subir el desempeño de la junta y mejorar. Si es algo en lo que quieren pensar y quieren rediseñarlo, lo primero que tienen que hacer es preguntarle a la junta. Pregúntenle a los miembros qué falta, qué información quisieran tener. Pregúntenles. ¿Será que están teniéndolo con suficiente antelación o casi que en el último minuto en la puerta les están dando la carpeta? Pregúntenles o pregúntenle a los miembros qué comentarios tienen sobre organización del material de lectura. Alguna manera en que lo organizan es en 3 grupitos. Un grupito, la carpetica de las decisiones. Para esto le vamos a pedir decisiones, si vamos a comprar esta empresa, si nos van a dar la plata para invertir en esta geografía, qué
¿Qué decisiones estamos buscando? Segunda carpetica, ¿qué vamos a discutir? Pero sin decisión necesaria. Queremos discusión, tráiganos su opinión, traigan su perspectiva, pero no hay decisión pendiente, por lo menos ya, no en esta reunión. Y finalmente, tercera carpetica, la tercera categoría, información solamente. No va a haber discusión ni decisiones, simplemente el dossier sobre el competidor, por ejemplo, que pidió la Junta, simplemente información. Y si es por información pensarán, nadie la va a leer. No, pero es parte de lo que hay que preguntarle a la Junta, qué encontrarían valioso. Como la Junta de la compañía Retail pidió un dossier sobre el principal competidor y querían comprender qué estaba pasando. Si empezamos a hacerlo y cuando empezamos a hacer esos cambios, otra cosa buenísima es esperar 6 meses y después volverles a preguntar, señores, ¿cómo vamos con el material de lectura? ¿Cómo les parece la información? ¿Mejoramos o podemos hacer algo distinto? Si le estamos dando demasiado, tampoco hay que exagerarse, ¿no? ¿Qué cambios? Entonces traten de acertar en este tema y siempre hay algo en que trabajar, siempre hay maneras de mejorar y cambiar, pero una vez que empezamos a trabajar en esto puede hacer una gran diferencia en cómo trabaja la Junta. Otra cosa en que ustedes pueden pensar es la inducción de los nuevos miembros. Cada vez que llega un miembro nuevo, mientras más rápido pueden ser efectivos y empezar a contribuir y trabajar, mejor. Muchas veces cuando llegan, a veces se demoran aterrizando. Entonces es bien importante darles una buena orientación e inducción para que aprendan rápido. Es difícil tener discusiones estratégicas importantes si no entendemos el negocio, ni el modelo de negocio, la estrategia de crecimiento, etcétera. Pero en el pasado, particularmente en Estados Unidos, hacemos una tarea pésima. Decíamos, sí, señor, usted es nuevo en la Junta, mire una carpeta con el material, le damos una carpeta enorme y con información financiera, de pronto que había el cuadrito organizacional, la hoja de vida de los gerentes, y venía la Junta y punto, esa es la orientación. No, ha cambiado bastante y ahora nos estamos volviendo más sofisticados en esto porque nos hemos dado cuenta en el valor de que los directores aterricen en el negocio y estén a punto con el negocio lo más rápido posible. Ahora lo que se suele hacer es que se hace una sesión de un día o dos con el nuevo miembro, llega a la oficina principal y se sienta con el gerente general por 1 hora o 2 horas y miran la estrategia, miran los aspectos claves del negocio, qué está pasando con la compañía, de otra hora con el gerente financiero, vicepresidente financiero, mirando los datos financieros, cuál es el último informe anual, los temas importantes alrededor del tema financiero, si es alguien que va a estar en el comité de auditoría, o como miembro del comité, puede que les demos es importante darles una orientación con auditoría interna o con los asesores externos si tienen a Deloitte o algún otro y hacer un briefing sobre el tema de auditoría sin tratar de que lo aprendan todo a través de las reuniones de junta y también que se sienten con el director de gestión humana si vamos a hablar de desarrollo del talento, compensación, etcétera, tenemos que hacer un briefing. Entonces es muy importante esta parte y lo que se está volviendo más en boga, más popular es hacer una orientación en 2 fases. Un día al principio, hacemos estas reuniones con los gerentes y es como tomar, digamos, de una manguera de bomberos, porque puede que esté abrumado con tanta información, entonces lo que es una práctica común es en 2 partes, hacerlo gradual. Primero, unas reuniones generales sobre la compañía y luego que el director vaya a 1 o 2 reuniones o 3 o 4 y después o van a tener preguntas porque ya han estado en la junta, ya empezaron a conocer el negocio, entonces generamos otra ronda de entrevistas y de visitas, de pronto mediodía o así, y ya pueden empezar a preguntar, digamos, ustedes están hablando mucho en expansión en Brasil, bueno, yo quiero ir a Brasil, vamos a 1 hora con el gerente de Brasil o el regional de Brasil. Ese se estado convirtiendo bien práctico y bien útil, ayudándole a los directores nuevos. Otra cosa que yo soy una gran abanderada son las visitas de campo in situ, en particular para los nuevos, pero también para otros directores. Que la gente vaya a los distintos países y sobre todo si tenemos operaciones en diferentes países puede ser muy bueno que parte de la visita de campo sea local, en Colombia, pero parte en otro país, en otro sitio donde ustedes estén operando o vayan a operar. Les voy a dar unos ejemplos. Lo que yo pienso es una idea muy interesante que hizo General Motors. La nueva junta llegaron, ahorita después de la crisis del 2009, el gobierno tuvo que intervenir, básicamente cambiaron toda la junta,
todos los cambiaron. El principal reto era que tenían que sacar nuevos vehículos que compitieran con Prius de Toyota, más híbridos, con más orientados a electricidad y eficiencia de combustible. Entonces se dieron cuenta que los miembros tenían que aprender sobre cómo los carros se hacían y diseñaban. Si no, iban a tener expectativas inadecuadas de cuándo podían sacar estos vehículos. Entonces la primera junta, primera sesión, la primera, tuvieron una comida antes, el día antes en la oficina principal, y la hicieron en el centro de diseño, no fue en un restaurante ni en la junta, no, en el centro de diseño, ahí mismo prepararon todo y todos fueron al centro de diseño y los ingenieros de diseño vinieron y les mostraron básicamente a todos cómo cogían un carro del papel al proceso de diseño hasta que saliera de la línea de ensamblaje y los caminaron pasito a pasito por todo el proceso. Al día siguiente tuvieron una reunión donde estaban discutiendo muchas cosas sobre el financiamiento y cuando la reunión terminó a la 1:30 de la tarde, todos los miembros tenían que ir a la línea de producción. Había dos líneas de producción, el City Truck y el de alto desempeño, de carros de alto desempeño. Todos los carros nuevos estaban ahí, el Wall todavía estaban y fueron a la línea, a los tracks de conducción o como de carreras, y todos los directores fueron con el líder de diseño, se montaron en el carro haciendo preguntas, todas las preguntas y digamos con qué carro competimos, qué hace distinto, y manejaron el carro con sus contrapartes preguntando sobre cuáles son los retos en desarrollo de sistemas. Al terminar, este miembro de junta, el que me contó la historia, me dijo, mire, yo aprendí más sobre cómo hacer carros en 24 horas que en toda mi vida, y sobre los proyectos de esta compañía, que si hubiera tenido meses y meses y meses de tragar diapositivas en reuniones de junta. Lo mismo pasó en Domino's Pizza, o parecido. Tenían una universidad de la pizza, en Domino's, que queda en Ann Arbor, Michigan, y los miembros de junta cuando llegan tienen que ir a 2-3 días a aprender a hacer pizza, en serio. Hacer pizza, coger las bolitas de masa y hacer las pizzas. Los miembros de junta se tienen que remangar la camisa y tienen que dedicar 2 horas administrando un almacén con un empleado, y adivinen que la última noche le toca entregar pizza al director, entregar pizza a oficinas o a hogares, etcétera, pues le toca entregar pizza. Y esto se ha vuelto muy, muy popular. Los directores dicen que aprenden más sobre lo que es hacer pizza y trabajar en estos almacenes y entregar que nunca antes a punta de diapositivas en una junta. Y obviamente y a los empleados les fascina porque ellos saben que los miembros de junta sí entienden, en una escala pequeña entienden que es estar en nuestros zapatos y trabajar en esta compañía. Entonces, esas son cositas sobre visitas de campo, y si lo hagan en Colombia como parte de la inducción o con los miembros en total, en pleno, es algo a lo que podrían pensar. Ahora pensemos sobre liderazgo. El presidente de la Junta es uno de los principales factores en la efectividad, y la mayoría de los que se vuelven presidentes no tienen capacitación. Entrenamiento, nadie enseña en la universidad, sean en MBAs o en universidades, cómo ser un gran presidente de Junta. No hay cursos de esos. Pensemos en tres cosas. Uno, una agenda efectiva, fijar agendas. Un gerente general le manda el borrador 2-3 semanas antes. Es una muy buena idea que le mande el borrador al presidente, al gerente, porque el trabajo del presidente es decirle al gerente, mire, yo creo que esta agenda está buena o no, o cambie esto o aquello, hay demasiadas cosas, prioricemos, o hay cosas que nunca hemos hablado, métale este tema, por ejemplo, plan de sucesión. Yo creo que hay que hablar del tema de sucesión. Entonces el presidente tiene que involucrarse en el diseño de la agenda, y también asegurarse que la agenda sí tenga tiempo para diálogo, que no sea un festival de PowerPoint, que haya tiempo para diálogo. E igualmente el presidente tiene que participar en la información de la Junta, en lo que se le va a mandar a los miembros. Lo que un gran presidente hace es facilitar las reuniones, ser un buen moderador. Muchas veces uno mira a un presidente, estaba trabajando en una compañía en Estados Unidos, combinamos el rol de presidente y gerente general, a veces es el mismo, el presidente de la Junta, y había un señor que había sido gerente un año y lo volvieron presidente de la Junta, y recibió retroalimentación de uno de los miembros que era muy constructiva, y le dijo, mire, usted sabe, cuando usted es gerente general
o siempre tiene la cabeza abajo o sea, ahora que es el presidente, la cabeza tiene que estar arriba, mirándolo. Usted no puede ser juez y parte. Introduce un ítem y entonces está preparando lo que usted va a decir. Entonces, no es lo que un presidente de junta hace. Si quiere hacerlo, entonces lo volvemos gerente general, pero si quiere ser presidente de la junta, tiene que estar mirando el lenguaje corporal alrededor de la mesa y ver si alguien tiene algo que decir y sacarlo. Y a veces se quejan y dicen, bueno, no, Susi no ha dicho nada en la reunión. Por favor, Susi, lleva 2 años sin decir algo. Eso es parte de la culpa de Susi, pero también es culpa del presidente porque no le sacó el tema y no pidió su opinión, porque a veces hay gente que hay que preguntarle. Igualmente, un buen presidente sabe cómo cortar la discusión cuando se está saliendo hay siempre gerentes o miembros de junta que se sientan en la palabra y no hay quien los baje, y hay un arte para decirles, mire, yo creo que ya entendemos ese punto, pero vamos a tocar, o eso nos estamos saliendo por la tangente, o alguien que siempre se sale del tema. El trabajo del presidente, diga, por ejemplo, vamos a hacer una adquisición, pero quieren hablar, digamos, fuimos a Panamá y empiezan a contarnos las vacaciones. No, el tema del presidente es redirigir la conversación y canalizarla. Y eso es un arte, pero es lo que un buen presidente realmente hace. Llevar al consenso. El consenso no significa que todo el mundo está convencido, no, que nos persuadamos de la decisión y la podamos apoyar, pero tampoco no significa unanimidad. Es una habilidad también importante porque hay diferentes puntos de vista y es saludable traer esos puntos de vista diferentes y tener un buen debate. Lo que un buen presidente hace es lograr consenso para que puedan llegar a una decisión y que la gente en la gerencia pueda avanzar hacia adelante e implementar la decisión. Lo otro que hace un gran presidente es formar una relación constructiva. No quiero decir muy cómoda, no ni el mejor amigo, ni el amigo de golf, no. Necesitamos cierta distancia entre el presidente de la junta y el gerente, porque es el jefe, ¿no? Y además tiene que compartir buenas noticias, o malas noticias, perdón. En una ocasión, un presidente le salvó el trabajo al gerente general, porque le digo, mire, la junta está muy preocupada con usted. Necesito contárselo ahora, y no son buenas noticias, pero el desempeño financiero de esta división está empeorando, está muy grande la división, la Junta no está aceptando estas excusas que estamos escuchando de la gerencia, usted tiene que trabajar en eso. Y al darle esa noticia, esa información, el gerente pudo atacar el problema, y al hacerlo le salvó el pellejo y salvó su puesto, porque si no, probablemente el gerente general lo hubieran echado. Entonces, una de las mejores cosas que puede hacer un presidente para el gerente es tener una relación que sea abierta y franca, y que si hay un problema con la junta, que el gerente pueda ir, el gerente pueda ir al presidente y quejarse y decirle al presidente, mire, no están leyendo, no están hablando, o hay un director que es muy antagonista, siempre está amenazando, etcétera. No, porque sería muy útil hablar con él. Es un tema recíproco, de gran reciprocidad. Los grandes presidentes tienen que entender hasta dónde llega el gobierno interno y cuál es microgerencia. No meter donde la Junta ya se está metiendo, digamos, en decisiones que no deberían tomar en la Junta. Parte de esa línea tenue depende de la confianza que tenga la Junta sobre la gerencia. Si les falta confianza, van y preguntan cosas muy detalladas porque no confían en la información que le está dando el equipo de gerentes, pero si tienen confianza en el gerente general y en el equipo ejecutivo en particular, es importante respetar esa línea, esa jurisdicción, y es claro que el presidente, es importante que el presidente entienda, porque si hay directores que quieren hacer microgerencia y meterse hacer el trabajo de los gerentes en temas muy detallados, es el presidente el que tiene que decir, mire, señores, yo creo que ya estamos microgerenciando, tenemos que volver un poco más arriba, discusiones más estratégicas de gobierno interno. Es importante también mantener el pulso sobre la Junta, que el presidente esté sintonizado. Es importante que tenga discusiones con los otros miembros fuera de las reuniones formales, que está en la mente de los directores, si hay temas que no se han ventilado, que realmente son importantes y se tienen que tratar, y solamente de esa manera, manteniendo el pulso de la Junta, el presidente puede dar una perspectiva al gerente sobre dónde está la mente de la Junta y orientar al gerente. Eso es un rol bien importante del presidente también. Ese es el líder, el presidente. Ahora hablemos de los comités un poquito y la gran prevalencia de los comités hoy en día. Estos son datos
americanos, esto es el Nasdaq y New York Stock Exchange, es obligatorio tener 3 comités: auditoría, compensación y gobierno interno, y todos tienen que ser con miembros independientes. Miren ahí, por ejemplo, que 90% de las compañías listadas en bolsa tienen esos comités y son muy prevalecientes también en Europa occidental sobre todo, y en el mundo entero, en otros países también vemos mucho, pero en compañías de capital cerrado. Cuando ella dice private, son de capital cerrado, no sociedades anónimas. Todavía en esas, aun cuando no es obligatorio, en Estados Unidos 80% de ellas tienen comités de auditoría, 70% de compensación y más de la mitad de nominación de gerente y de gobierno interno. Les parece útil, aun cuando no es obligatorio en las de capital cerrado. ¿Qué hacen estos comités? 20% de compañías, tanto de sociedades anónimas y de capital cerrados, tienen comités ejecutivos. En el pasado, antes de Enron, había juntas mucho más grandes, a veces juntas de hasta 18 personas o hasta más. Entonces es muy difícil tener una reunión con 18 personas opinando. Entonces se formaba un comité más chiquito, el comité ejecutivo, y esa era la junta real, el comité ejecutivo. Entonces había estábamos o en el núcleo, en el comité ejecutivo, o en la junta extendida. Entonces con el tiempo se fueron achicando las juntas y los comités ejecutivos no se abandonaron. Todavía hay como una cuarta parte de las compañías, pero las que las tienden las utilizan solamente cuando hay crisis, cuando no pueden reunir a toda la junta en pleno. Entonces hay un grupo más pequeño que puede tomar o expeditar las decisiones. Así es como típicamente se están usando. Es algo a lo que pueden pensar en términos de la estructura. Ahora, es importante pensar en otra cosa: qué tan efectivos son estos comités, si funcionan efectivamente, si el liderazgo del comité es efectivo. Tanto como hablamos en la efectividad del presidente, también es importante el líder de cada comité o el coordinador de cada comité en cuanto a la efectividad del comité. Hay unos comités bien importantes. ¿Será que los miembros fuera del comité se sienten informados sobre lo que está pasando? A veces la posición es: no, léase las minutas, eso no es suficiente. Es mejor, es casi que durante la reunión de junta, a veces se hace un resumen ejecutivo. Hay muchas prácticas. Una muy común es que el gerente, el del coordinador del comité, habla un resumencito de 10 minutos a la junta en pleno, y a las decisiones un recuento de las decisiones para que los que no están en el comité hagan preguntas. Eso me parece que funciona bastante bien. A veces en el tema de compensación, como es tan sensible el tema de compensación, lo que no queremos, si usted no es miembro del comité, no ver la foto del gerente general ahí en el portafolio, en el dossier, como con comentarios malucos, etcétera, como que le están pagando mucho, etcétera. No, a veces lo que se hace, adicionalmente a dar este briefing o esta reunión informada, una vez al año se tiene una sesión para toda la junta sobre compensación, y traen todos los consultores, los asesores, una hora, etcétera, con toda la junta. Eso puede ser bien útil una vez al año. Es un tema sensible, incluso a veces hasta emocional. Entonces, la habilidad de la junta a responder en 48 horas es muy, muy, muy importante. Y lo más importante para esto es tener una discusión cuando no hay crisis, cuando hay un día soleado, sin problemas, y que pensemos tranquilos qué haríamos en esa situación y llegar a una decisión antes, y no dejarlo: no, tenemos gente muy buena y lo vamos a manejar. No, lleguemos a una decisión antes. Ahora esa decisión no es fija, no tenemos que al final seguir con ella, pero tener la discusión antes de la crisis puede ser muy valioso para nosotros. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es revisar la decisión una vez al año, mínimo. Después de decir quién va a ser el gerente, pensemos una vez al año, o cada vez que haya un gran cambio en el equipo ejecutivo en la junta que impacte la decisión. Por ejemplo, si usted dijo: no, va a ser el gerente financiero, ese es el que va a ser el gerente, pero a medida que la compañía evoluciona y progresa, pensamos que la sucesión podría ser más bien alguien que maneje la unión de negocios más grande. Puede ser, podría cambiar. Entonces es importante crear el plan y usar lo que yo llamo
el principio de Las Vegas, que quiere decir lo que pasa en esa discusión se queda en esa discusión, se queda en esa discusión, como el famoso adagio, what happens in Vegas stays in Vegas. Cierro paréntesis. En el tema, cuando hay una emergencia, puede ser diferente el gerente interino o temporal, más que distinto al de largo plazo. Si le decimos a la prensa, no, si usted le dice a la persona, usted va a ser el gerente general, si hay una crisis, crea una expectativa. No. Y también es difícil para usted como junta si decimos no implementar el primer plan dependiendo de la situación, o si decimos cambiar al gerente en el camino. Entonces es importante manejar las expectativas y mantener muy dentro de la junta, muy confidencial, pero el gerente general debe ser parte de esa decisión. Por dos razones: el gerente general conoce su trabajo mejor que cualquiera, y el gerente general típicamente conoce los ejecutivos o sus subalternos mejor que cualquiera. Entonces tenemos que pensar si va a ser permanente el sucesor o temporal. Por ejemplo, en Hewlett Packard todo el mundo pensó cuando echaron a Leo hace 2 semanas que iba a ser el reemplazo, iba a ser temporal. No, sorpresa, permanente. Ella, la nueva gerente, es permanente. Entonces tenemos que decidir eso. Tenemos que decidir eso. Si es una persona que va a cuidar el tema, mientras tanto vamos a hacer una búsqueda formal, o si va a ser alguien listo para llegar y ser gerente general, para que esta persona la nombremos ya como gerente permanente. Tenemos que pensar también sobre el plan de logística. Cómo nos vamos a comunicar con los públicos clave, quién va a hablar con quién, con los ejecutivos, y expresarles qué es lo que vamos a hacer. Quién va a hablar con la prensa, quién va a manejar los accionistas clave o los socios estratégicos u otros actores clave, cuál va a ser el plan de comunicaciones. En la planeación de largo plazo, esta es la planeación para jubilación, el peor error es que esperan hasta el final o hasta muy tarde, esperan hasta que el gerente general se va a jubilar antes de pensar. Pero la verdad es, cuando miramos cómo ha cambiado el escenario en los últimos 10 años, antes solía ser que el plan era traer a alguien de afuera, era muy común, pero ahora Booz Allen mandó a hacer recientemente un estudio, hicieron en el 2008, un estudio de 2.500 compañías globales y todos los gerentes generales que habían sido nombrados, y encontraron que 70% de ellos o 60% era gente de adentro que habían sido ascendidos, solo 20% de afuera. Entonces es una tendencia, un cambio bien importante, lo que significa es importante dedicar más tiempo en nutrir y cuidar a nuestros candidatos internos. Otra cosa interesante en el estudio de Booz Allen es que había otro 15%, eso es lo que Booz Allen llamó el modelo de aprendices. El modelo de aprendiz es decir, digamos, alguien que trajeron a la compañía a los 3 años antes, es decir, lo traen como jefe, director financiero o director de una división o gran unidad de negocio, para asegurarse que encaja culturalmente, 1 añito, 2 años, y luego volverlo gerente. Esta es otra opción, pero si esperamos hasta el final, si no empezamos a pensar en planeación de sucesión hasta que estamos a 3 años o a 2 años de la jubilación, no nos podemos dar el lujo de utilizar el aprendiz, porque ya no nos da tiempo. Pero si empezamos a pensar en esto 3, 5 años antes, nos permite tener más opciones en la baraja. Lo último que vamos a hablar son las evaluaciones de la junta. Cuando hacemos evaluaciones de junta, muchas veces pensamos que es importante tener una buena calificación. Es un desperdicio de tiempo. La calificación no le importa a nadie. A+ para los que están en español es equivalente a 5 en Colombia, es decir, la mayor calificación. A nadie le importa la calificación, si es buena o si es mala. La mayoría de las evaluaciones se hacen de manera superficial, y si usted va a hacer una evaluación de junta, lo que quiere es dar temas cualitativos, pensar en estos 8 factores que miramos hoy, y punto por punto, cómo le parece la composición, cómo son las reuniones, cómo es la información, cómo son los comités, cómo es el liderazgo, cómo es la dinámica, cómo es la relación entre gerencia y la junta y los procesos. Pensar en estos 8 y evaluarlos uno por uno. Estos factores necesitamos concentrarnos y sacar a la junta del nivel que tiene y mejorar su nivel. E interesantemente es importante hablar con los gerentes e involucrarlos en la evaluación. Una vez lo hicimos con New York Times, y al principio estábamos haciendo la evaluación, en esos días hacíamos encuestas,
y el gerente general se lo mandó a todos los ejecutivos y los llenaron y los calificaron. Yo les dije, eso no se supone que se hace, pero resultó bien interesante. La junta hizo lo mismo y miramos cómo evaluaron los gerentes, entonces se calificaron mutuamente y cómo los gerentes veían su desempeño. Hubo una autoevaluación y una de 360. He recibido comentarios sobre los gerentes, esos no los que vienen a presentar una vez al año, sino como el gerente financiero que viene muy frecuentemente, o secretaría general que viene mucho y tiene una muy buena perspectiva sobre cómo funciona. Es muy valiosa esta perspectiva. Uno pensará que van a ser muy críticos, y a veces lo son, y a veces son críticas bien importantes, pero a veces son complementarias. A veces son de felicitaciones para la Junta. Después de la crisis financiera, una compañía financiera, cuando estábamos haciendo la evaluación, yo estaba hablando con algunos de los gerentes y me dijeron, ¿usted sabe qué? La Junta salvó la empresa. No tendríamos empresa hoy si la Junta no hubiera tomado 2 decisiones importantes. Eso significó tanto para los miembros, oírlo de los gerentes, o sea, a veces, eso es lo que gerentes dijeron, que la Junta la salvó. Entonces puede ser útil tener este tipo de retroalimentación también, porque a veces es una retroalimentación típicamente es honesta. Estos son citas reales de ejecutivos que trabajan con compañías conjuntas que están haciendo algo bien. Hemos hablado de la primera. El segundo viene del director de estrategia de una empresa que básicamente dice que lo que él quiere, y eso es una junta que ha hecho mucho para cambiar su composición y su información. Todo lo que él quiere hoy de la junta es que cada segunda reunión, quiero 45 minutos en la gente donde pueda simplemente pensar sobre estrategia con ellos, porque son mejores que McKinsey. Este es otro director de operaciones de Estados Unidos, el mejor desarrollo profesional que obtengo como ejecutivo es trabajando con mi junta. Me estiran, me cuestionan, me desafían, me hacen pensar. Este otro es del vicepresidente financiero. La junta es retadora, pero me ayuda mucho cuando me da confianza para llevar estos temas a Wall Street, porque los de Wall Street nunca me van a preguntar nada que no me hayan preguntado ya en la junta, es decir, es un filtro. Estos son los tipos de comentarios que queremos de nuestros gerentes, y estos comentarios de felicitación a la junta. Muchísimas gracias a todos, ha sido un honor hablar con ustedes y espero que les haya dado algunos puntos de aprendizaje.